El gran hombre Abraham, el gran patriarca, el amigo de Dios, porque así lo llamó, el más grande hombre de fe, tuvo un comienzo y no fue el mejor. Dice la palabra de Dios que no es del que empieza, ni es del que corre mucho, es del que llega a la meta. Y Dios nos ayude para que lleguemos a la meta. Amén. Bueno, miren, la fe, la gran fe de un hombre de Dios, la gran pasión de un hombre de Dios, la gran devoción de un hombre de Dios, hombre o mujer, pero entendámoslo por hombre o mujer, la gran dedicación de un hombre de Dios empieza simple y sencillamente con nuestra realidad. Y nuestra realidad es que somos humanos, que nos equivocamos. Nuestra realidad es que somos humanos imperfectos y que estamos en un proceso en el que Dios va puliendo nuestras vidas. Y para muestra la vida de Abraham, porque nos vamos a dar cuenta todas las equivocaciones que Abraham tuvo, todos los errores que cometió, pero que al final ese hombre pudo obtener una fe tan grande para obedecer a Dios y una obediencia tan grande para cumplir con lo que Dios le pedía. Entonces empecemos viendo la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1, Génesis 12, 1. Me van acompañando ahí en toda la historia, pero voy a ir yo marcándoles algunos textos en concreto. Génesis 12, versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios habla con Abraham. Dios le habla a Abraham literalmente. Dios llega a la vida de Abraham, de un hombre común y corriente, de un hombre que no tenía un temor de Dios, un hombre que no era creyente, por así decirlo, en palabras actuales, de un hombre que simplemente vivía la vida como cualquier otra persona, pero Dios lo miró a él. Dios se fijó en él. ¿Por qué? No me pregunten, porque haríamos la misma pregunta hoy. ¿Por qué Dios nos miró a nosotros y no a otros? ¿Por qué Dios se fijó en Case? ¿Por qué Dios se fijó en Loli y no en otros? No lo sé, no lo sabemos. No es porque seamos especiales. Algo Dios miraría. Entonces Dios llama a la vida de Abraham. Dios llega a la vida de Abraham y le habla y le dice: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu casa, de tus parientes, a una tierra que yo te voy a mostrar. Dios no le dice a Abraham a dónde lo va a llevar. Él simplemente le dice: vete, te mostraré en el camino te voy a mostrar. Wow, qué manera de poder nosotros obedecer sin saber qué es lo que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios le dijo: vete y yo en el camino te voy a mostrar. Y Abraham creyó, dijo: bueno, vale, pues me voy. Si tú me dices que me vaya, me voy. ¿A dónde me vas a ir a llevar? No lo sé, pero si tú me lo dices, vale, me voy. Ahí es el comienzo de una gran fe. Ahí es el comienzo de una gran obediencia. Todo esto empieza, hermanos, cuando Dios nos pide pequeñas cosas, cuando Dios pide a nuestras vidas pequeñas cosas, que Dios tal vez nos habla y nos dice, nos empieza a hacer sentir, levantarme a orar. Les pongo este ejemplo, ¿no? Por mencionar. Siento tantas ganas de a las 4 de la mañana no puedo dormir, estoy intranquila. Y en mi mente, ora por Iván. Ay, el diablo que me está molestando. No, es Dios quien está hablándome. Ay, pero ¿por qué no me puedo dormir si yo soy buena para dormir? Dios. ¿Recuerdan ustedes aquella historia que la Biblia nos habla acerca de
de Samuel y Elí. Dios estaba hablándole a Samuel y Samuel no entendía. Y Elí le dice, mira, si te vuelve a hablar, dile, habla que tu siervo escucha. Dios nos habla de muchas maneras y a veces nos pone inquietos. Bueno, cuando nosotros en esas pequeñitas cosas obedecemos, a ver, si no me puedo dormir, si en mi mente tengo a Iván, significa que tú quieres que me levante a orar por él. Ok, mi Dios, me levanto y empiezo, Señor, mira, aguanté 5 minutos, pero te oré por él. Pequeñas cosas en las que vamos mostrándole nosotros a Dios que estamos decididos a obedecerle. Amén. Y si empezamos con poco, dice la palabra de Dios que Dios da talentos, a unos da 1, a otros da 2, a otros 4, porque Él va viendo el avance que tenemos cada uno. Somos diferentes, cada quien de diferente manera. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice, vete, ¿a dónde? Yo te voy a mostrar en el camino. Hermanos, puede ser, hay muchas cosas que Dios nos promete en la palabra. Dios habla a través de su palabra. Recordemos esto siempre. Dios ha hablado. Dios ya ha hablado. Cada vez que queramos escuchar a Dios, abramos la palabra, porque esa es la voz de Dios escrita. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, conocemos y empezamos a ver las promesas que Dios tiene para nosotros. Hay algunas promesas que Dios tiene para nosotros. Hay algunas otras cosas que Dios dice, si tú haces esto, esto y esto, te bendeciré y haré esto. Pero si no lo haces, así le decía al pueblo de Israel, si no lo haces, te va a pasar esto, esto y esto. Entonces, cada vez que nosotros vemos las bendiciones que Dios quiere dar a nuestra vida, Dios primero quiere ver de nosotros, al igual que Abraham, obediencia, obediencia. Empieza toda bendición, empieza por obediencia a nuestro Dios. Amén. Entonces Dios llama a Abraham. Dios le habló después de diversas maneras, no fue la única vez. Después Dios le siguió hablando. Una vez que Dios nos habla, Él nos sigue hablando porque nos tiene que llamar la atención. A veces nos estamos desviando y Dios empieza a hablarnos. Ahora lo vamos a ver con la vida de Abraham, que Dios tuvo que hablarle en varias ocasiones y decirle, Abraham, por aquí, por acá, tranquilo, que vas mal. Bueno, Dios le promete a Abraham que sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Y Dios produjo con ellos una gran nación, la nación más antigua. Los judíos, los hebreos, los israelitas, como le queramos llamar ahora, es la nación que Dios quiso escoger para que ellos trajeran la bendición más grande que ha recibido el mundo y que nunca más va a haber una bendición como esa, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición más grande que tanto Abraham como la nación de Israel han dado a todo el mundo, la venida de Jesucristo. Ahora, algo muy interesante que comprendamos aquí, hermanos, la Biblia está en un contexto hebreo, la Biblia está en un contexto de la gente que estaba en ese tiempo, de la manera de convivir, de ver las cosas, de actuar de ese tiempo. Por eso en muchas ocasiones, cuando la traemos a la actualidad, muchas mujeres dicen, no, es que la Biblia es machista, es que Dios es machista, porque la Biblia dice que las mujeres esto y las trataban mal. No, Dios no dice eso. La cultura de ellos en ese tiempo, el contexto de ellos en ese tiempo, les repito lo que en ocasiones les he mencionado. Dios nunca les dijo que tuvieran 2 mujeres a ellos. Ellos quisieron llevar esa tradición que hacían los demás de tener 2 mujeres, pero Dios desde un principio les dijo, una mujer, tú serás de él y ella será tuya, los dos, una pareja. Entonces siempre recordemos, cuando haya personas que no entienden, no comprenden, poder nosotros comprender desde un principio que el contexto bíblico viene con una cultura diferente a la nuestra y que para entenderlo tal vez tenemos que explicar de tal manera que tanto nosotros como quien nos escuche
entienda que no es que sea un Dios machista, no es que sea un Dios que rechaza a las mujeres. La cultura que ellos tenían no significa que Dios quería que así se hicieran las cosas. Amén. Bueno, entonces continúa la historia. El versículo 4. Y se fue Abraham como Dios le dijo,